para la comunicación planta-planta. Entonces dijimos, ¿qué cosa? Si es que... y bueno, a nosotros nos llamó muchísimo la atención estas funciones novedosas, porque de ahí empezamos a especular, ¿qué tal que esta mutante que tenemos, lo que pasa es que cuando no produce estos carotenos, porque tiene esta mutación, o que produce muchos de otros carotenos, produce señales que son señales retrógradas y que de esta manera afectan el desarrollo de la planta. Y de ahí empezamos a especular algo muy interesante, porque si se dan cuenta, lo que yo les estoy diciendo es que el plástido tiene una voz tan fuerte que puede hacer que la hoja de una planta no sea hoja, ¿sí? Sino no se desarrolla adecuadamente. Y esto se ha venido corroborando por nuestro grupo y por muchos grupos de investigación de manera reciente, y hemos encontrado que muchas mutaciones que afectan a los cloroplastos provocan defectos en la morfología de las hojas y pueden producir hojas con picos, por ejemplo, como esta, o hojas con dedos como la que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos dedicado mucho a tratar de entender esto con más cuidado, ¿sí? Y nada más quiero enseñarles a mi planta porque estoy muy orgullosa de ella. Mira, hacen dedos, verdaderamente dedos. Y si ustedes la ven a través de la microscopía electrónica, estos dedos son increíbles. Vean cómo funcionan. En lugar de estas hojitas preciosas de las plantas silvestres donde están todos estos tricomas, vean estos dedos. Pero más aún, si uno se va, profundiza cómo son las células de esta planta, bueno, no se parecen en nada a las células que son características de una hoja normal, ¿sí? Y estamos muy interesados tratando de entender qué identidad, o sea, qué se cree que son ahora estas hojitas, ¿sí? Entonces, lo que yo les he dicho es que nuestra mutante aquí probablemente hace la acumulación de ciertos carotenos que funcionan como señal. Esa es nuestra hipótesis. Y si esto es cierto, nosotros dijimos, bueno, entonces, si yo afecto la de arriba, pues entonces la señal no se produce y entonces debo de tener hojas. Y la respuesta es sí, eso pasa. Yo tengo dedos y si yo afecto esta enzima de arriba, que son estas de aquí, ya no hay dedos, ahora hay hojas, ¿sí? Y no nada más se restituye la hoja, se restituye la expresión de muchos genes nucleares. Entonces, este experimento nos demostró que efectivamente estos dos carotenos, de alguna manera, uno o el otro, o los dos, son importantes para afectar y decirle a la hoja que algo está pasando mal y que no se puede desarrollar. Es interesante, ahora hemos visto que estas hojas, estas son hojitas de nuestra mutante, son incapaces de poder importar, o sea, meter a las proteínas que vienen del núcleo adentro de estos plástidos. Pero esto solo pasa en las hojas, porque sí lo puede hacer en sus raíces nuestra mutante o en otras partes de la planta. Entonces, este ha sido lo que hemos estado trabajando. Estamos muy ocupados tratando de entender esto y ahora hemos encontrado cosas muy interesantes, como que estos carotenos en realidad se convierten en apocarotenos. Estos apocarotenos que no sabemos cuál es, puede ser una molécula X, todavía estamos trabajando en esto, va al núcleo, afecta la expresión de genes que son importantes para la traducción del plástido. Entonces se regresa el diálogo, afecta la traducción, se genera una nueva señal que se va al núcleo y afecta
el desarrollo de la hoja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bien complicado. Es todo un diálogo molecular que estamos viendo aquí. Algunas cosas son proteínas y otras cosas son compuestos como carotenos. Y eso es algo maravilloso que está ocurriendo desde mi punto de vista. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito más acerca de esto que les decía yo. También hemos estado tratando de entender evolutivamente qué pasa con otras plantas que son más basales, más ancestrales, ¿sí? Y yo ya les dije que las plantas vasculares tienen muchos tipos de plástidos, las plantas o los organismos fotosintéticos como las algas solo tienen plástidos y que algunas plantas basales pareciera que tienen otros tipos de plástidos. Una de estas plantas con las que ahora muy recientemente estamos trabajando es Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha es una de las plantas que se consideran más ancestrales, es decir, son plantas, de las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Lo que es muy interesante es que hemos encontrado que Marchantia polymorpha, que son estos talitos, o sea, no se parecen nada a las plantas que conocemos, pero tienen cloroplastos. Sin embargo, hay células dentro de Marchantia polymorpha que ya no tienen cloroplastos, tienen otro tipo de plástidos. Y estamos tratando de entenderlo. Estamos tratando también de entender cuáles son las señales que hacen que estos sean verdes y que estos no lo sean, ¿sí? Y pues lo que hemos hecho es decir, bueno, si yo ya conozco algunas de las cosas en las plantas como vasculares, como Arabidopsis, que es la que les he estado enseñando, alguno de estos factores también está presente en Marchantia polymorpha. Les voy a enseñar una transparencia que no quiero ni que la vean ni que la entiendan, solamente quiero puntualizar que la señalización retrógrada, que los diálogos retrógrados son extremadamente complejos. No es una señal, son muchísimas señales, son muchísimos genes, tenemos factores transcripcionales y tal vez uno de los factores transcripcionales más interesante es este factor transcripcional. Es un factor que está en el núcleo y que hace que se expresen genes. Pero lo bonito de este factor transcripcional es que si yo lo muto, es decir, si ya no está, las plantas, sus plástidos ya no se diferencian bien. Es decir, es importante para la diferenciación de los plástidos. Pero más interesante es el hecho de que si yo expreso mucho este factor, mucho, hago que las raíces ahora tengan cloroplastos. Es decir, este factor es un factor crítico en el desarrollo y diferenciación del cloroplasto. La pregunta es, ¿existe en Marchantia polymorpha? La respuesta es sí. Este factor está desde Marchantia polymorpha. La pregunta es, ¿y qué pasa si yo lo afecto? La respuesta es, acabamos de sobreexpresarlo y yo no sé, espero que se vea, pero estas son Marchantias silvestres normales y estas son sobreexpresoras de Marchantia que acaba de obtener mi estudiante. Y si se dan cuenta, son súper verdes, hiper verdes. Y eso creemos que es un indicio muy interesante de que este factor transcripcional está ahí desde hace muchísimo tiempo. Y esto nos abre aspectos muy interesantes que vamos a continuar estudiando, tratando de entender de una manera más sencilla qué funciona y qué hace en Marchantia desde hace muchísimos, desde la evolución de las plantas basales ya este factor transcripcional y parece ser importante en el desarrollo de los plásticos. Y bueno, simplemente quiero terminar mi plática puntualizando. Les he dicho cosas de evolución y espero que los haya podido motivar de que es fabuloso y fascinante lo que la naturaleza ha hecho. Sin embargo, no nada más es eso. También es importante entender esto porque a partir de esto podemos mejorar muchísimas cosas. Dado que los plástidos
además de producir todas estas funciones muy características como la fotosíntesis o la producción de almidón o de carotenos, también a lo largo de la evolución ha pasado una cosa muy interesante. Se han constituido como verdaderamente las fábricas metabólicas de las células vegetales. Dentro de los plástidos se realiza la síntesis de miles de moléculas, muchas de ellas pues de esenciales para las plantas, como yo ya les he dicho, por ejemplo, hormonas, pero otras también son importantes para nosotros. Ya les he hablado, por ejemplo, de las vitaminas, pero adentro de estos plástidos se sintetizan del orden de miles de compuestos que se llaman isoprenoides, que son metabolitos secundarios, que se sintetizan en concentraciones pequeñas, pero que son muy interesantes y que los usamos todos los días. Por ejemplo, olores como el mentol, o el limón, o el geraniol, y todos los perfumes que nos ponemos las mujeres todos los días, pues todos estos olores provienen de moléculas que están siendo sintetizadas adentro de organelos, de los plástidos, ¿sí? También adentro se sintetizan en algunas plantas metabolitos secundarios importantes para la salud humana o que los usamos como bactericidas o también por ejemplo, el Taxol, uno de los anticancerígenos más usados, pues se sintetiza dentro de esto. Entonces, los plástidos son fábricas importantes. Entenderlos nos permite, en un futuro tal vez, poderlos mejorar, ¿sí? Y mejorar por múltiples vías, seleccionando aspectos importantes de los genes que los hacen que se diferencien mejor, por ejemplo, como los que yo les he hablado. O también metiendo o haciendo que se expresen más cosas adentro de esto. Todos estos compuestos que yo les hablo son sintetizados dentro de los plástidos. Algo que es interesante y solamente para que ustedes se los lleven a casa es que recientemente se ha podido transformar a los plástidos, ¿sí? Es decir, yo puedo meter un gene que vaya directo a los plástidos y se exprese adentro de los plástidos, no en el núcleo, sino dentro de los plástidos. ¿Por qué? Porque estos organelos tienen un genoma propio, ¿sí? Y entonces a esto se le conoce como transplantómica. Ahora, ¿por qué es importante esto? Tiene una importancia muy interesante. Uno de los aspectos que se le ha criticado muchísimo, por ejemplo, hacer plantas transgénicas, es que las plantas transgénicas pueden contaminar a otras plantas. Sin embargo, cuando uno transforma los plástidos, estos no se pueden transmitir por el polen, ¿sí? Porque la herencia de los plástidos es una herencia materna. Entonces, no hay posibilidad de que esas plantas que pudieran tener cualquier cosa dentro de ellos pudieran contaminar cualquier otra planta que no lo quisiéramos. Más aún, también estas plantas son capaces de producir, cuando uno transforma en los plástidos, una cantidad impresionante de proteína, porque a lo largo de la evolución los plástidos se seleccionaron como fábricas acumulativas de grandes cantidades de proteína. Entonces puede producir hasta el 50% de la proteína total de la planta, lo cual es muy impresionante, ¿no? Y estas ventajas pues resultan interesantes de ser analizadas, de ser mejoradas, ¿sí? Porque no sabemos, necesitamos mejorar, producir muchas cosas para el bienestar de este planeta. Entonces, con eso termino y estas son mi laboratorio. Muchas de las gentes que ya no están, van y vienen, mis estudiantes a los que debo todo lo que les vengo a platicar aquí. Yo no hago nada más que venir a platicar. Tenemos muchas colaboraciones
en México y fuera de México, y además tenemos financiamiento, o sea, todo lo que ustedes han visto ha sido por financiamiento de CONACYT, y espero que siga, aunque no sé si tengo muchas esperanzas, y también por la UNED. Y quiero terminar nada más para, ahora sí, decirles, ¿les interesan las plantas? ¿Te interesa hacer maestría y doctorado? Aquí está mi contacto para cualquier gente que esté interesada. Y finalmente, para aquellos que ya están interesadas en las plantas, que trabajan en ellos, les quisiera también decir que vamos a tener un congreso muy importante en Mérida, en octubre, del 28 al 31, y que están ustedes invitados. Se van a discutir aspectos muy importantes en plantas a diferentes niveles. Y con eso les doy las gracias y estoy lista para cualquier pregunta. Muchas gracias, querida Patti. En tu charla has combinado el conocimiento de una científica extraordinariamente madura con el entusiasmo de un estudiante de licenciatura. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios y cuestiones que quieran ustedes discutir. Buenas tardes. Yo tengo una duda en parte. Bueno, usted mencionaba que estos plástidos justamente son así porque, bueno, yo así lo entendí más o menos. Son así porque el núcleo justamente lo está expresando así, pero el hecho, o sea, al ser ya así estos cloroplastos, estos envían una señalización al núcleo y este se expresa como, pues justamente en ese fenotipo que se podrían decir ese tipo de hojas, pero justamente al estar así este tipo de hojas, pues afectan a los cloroplastos, así que es como un círculo de daño, se podría decir. Y pues bueno, yo tenía la duda si este fenómeno se podría considerar como un cáncer para las plantas, algo parecido más o menos. Bueno, lo entendiste perfecto. Es un diálogo del... Ahora, yo les estoy platicando el hecho de una mutante en que arbitrariamente yo hice algo. Pero en la naturaleza no necesariamente tiene que ser el defecto total, ¿sí? Sino que en ciertas, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, hojas, estas hojas, y a lo mejor, no sé si todos ustedes lo sepan, pero las hojas verdes también a lo largo de la evolución tienen se han diferenciado, es decir, las flores, los pétalos de las flores y toda la flor en realidad son hojas modificadas, o sea, provienen de la misma estructura, pero ahora ya no son fotosintéticas, ya cumplen otra función, ¿sí? Entonces, más bien lo que les estamos o lo que pensamos es que este diálogo de afectar y ya no ser, por ejemplo, una hoja, se puede dar en las transiciones, por ejemplo, de flor y decir ahora ya no vas a ser hoja, vas a ser pétalo, vas a ser sépalo o vas a ser otro tipo de tejido, ¿sí? Cuando tienes una mutación tan dramática como la que yo tengo, pues tienes este fenotipo. Y sí, ahí lo que pasa es totalmente cierto. Está tan afectado el plástido que afecta al núcleo, que afecta al plástido y la planta se muere básicamente.
Pero creemos que esto puede estar pasando en la naturaleza sin matar a la planta, sin ser tan dramático, sino solamente en cierto tipo de tejidos, solamente en ciertas transiciones. O sea, la planta está produciendo hojas,